Hola amor, mi nombre es Sofía Gil. Hoy les quiero hablar acerca de mi libro titulado La transformación del ser, desde la penumbra del darse cuenta hasta encontrar la luz del amor. ¿Cómo surge este libro? Primero, tuve experiencias místicas desde muy joven, a eso de los 15 años, ya empecé a sentir como sombras, escuchaba voces, pero obviamente como eso es algo tan extraño para los seres humanos, le tenía mucho miedo. Me metía en las sábanas, empezaba a sudar, me arropaba, pensaba que me estaba volviendo loca. Obviamente todas esas experiencias místicas nos confunden muchísimo. Después de los 15 años, aproximadamente a los 30 años, 31, comencé a sentir nuevamente esas experiencias que me empezaron a llamar mucho la atención. Pero obviamente le huía y no quería sentirlo porque le tenía mucho miedo. Tuve un sueño muy significativo en el que se anuncia la muerte de mi hermano menor. Obviamente eso fue un sueño demasiado traumático porque vi todo su proceso de muerte. Al día siguiente que yo soñé o tuve esa experiencia tan fuerte, obviamente quería constatar de que mi hermano estuviera bien. Le pregunté y me informó que sí, que él se sentía bien, que no estaba pasando nada. Pero a los meses le fue diagnosticada una enfermedad en lo que no duró sino hasta aproximadamente 3 meses y él muere. Después de esa experiencia tan dolorosa y tan traumática, fue un despertar para mí. Obviamente, ahora lo entiendo. En ese momento no entendía por qué se me había anunciado, por qué desde pequeña había tenido esas sensaciones y no había podido hacer nada por salvar a mi hermano. Era como un encuentro y un reclamo que le hacía a Dios. ¿Por qué me haces pasar por estas experiencias tan dolorosas y sobre todo enterarme de la muerte de mi hermano y no poder evitarlo? Entré en ese conflicto interno y empecé a sentir más cosas profundas. Escuchaba una voz, sentía que me hablaban y me decían cosas que eran un poco, en alguna oportunidad, cosas fuertes y otras muy hermosas. Cuando entré en esa confusión tuve que buscar ayuda, fui al psiquiatra, me diagnosticaron con ciertos trastornos, estaba deprimida, me medicaron. Obviamente yo sentía que algo no estaba bien, porque aparte que tenía confusión mental, había una parte de mí en mi corazón que me decía: tú estás con Dios, tú estás bien, tú estás saludable. Desde ese momento dije, tengo que buscar otras alternativas en las que yo pueda descubrir cuál es el mensaje, qué me quiere decir Dios con todo esto. Entre esa confusión, en una conversación con mi hermana, me dijo: ¿no será que vas a escribir un libro? Yo obviamente me negué a esa posibilidad porque yo me sentía poco profesional, a pesar de ser psicólogo y estar muy bien preparada, pero internamente tenía la sensación de que no era buena, tenía una baja autoestima pero muy mal o muy destruida. ¿Qué pasa? Que entonces ella, cuando me hace referencia a esto, es como que si se desplegó un mundo espiritual muy grande y empecé a escuchar una voz. En ese momento de tensión, de confusión, le pregunté a Dios: dime, por lo menos a través de un sueño, ya que lo de mi hermano había sucedido, si esto realmente es real. ¿Será que voy a escribir un libro? En esa conversación interna se me revela que sí, inclusive cómo se va a llamar. Desde que comencé a escribir los mensajes, primero tuve una parte espiritual muy oscura, que ahora puedo entender que era mi parte oscura de mi personalidad que atraía a todas esas entidades negativas y que me hacían sentir como que si estaba siendo atacada por espíritus. Realmente eso es real, eso existe, eso puede ser así, pero también cuando esas entidades oscuras atacan es porque nosotros estamos débiles y emocionalmente no nos sentimos felices, no estamos vibrando en la energía de amor y por supuesto atraemos ese tipo de situaciones de oscuridad. ¿Qué pasa? Una vez que tengo todas estas experiencias, una vez que me doy cuenta que estoy escuchando una voz que me está diciendo mensajes hermosísimos y que me está descubriendo mi ser, es cuando decido plasmar en ese libro esa cantidad de cosas por las que pasa un ser humano.
Yo estuve en terapia con una psicóloga en la que ella me hace referencia que a través de esa experiencia o mostrarme con ese libro, desde esa parte oscura podía descalificar mi profesión como psicólogo. Pero igual, yo de alguna manera, como estaba tan afectada con la autoestima, engaveté ese libro. Igual seguía escribiendo cada experiencia, cada conversación. Allí se registran mensajes hermosísimos en los que Dios me va diciendo cómo sanar toda aquella baja autoestima, todos aquellos problemas que sentía, cómo salir de la miseria, cómo salir de toda esa cantidad de confusión mental que obviamente todo ser humano tiene y pasa por situaciones muy complejas, pero en la medida en que me fui encontrando con esa voz de la divinidad, que en ese momento la llamaba Dios, porque no tenía otro nombre. Yo fui criada con la creencia de que Dios es Jesús y en esa experiencia pensaba simplemente Dios se está manifestando en mí. Después pude preguntar en el tiempo quién realmente se estaba manifestando, por qué se manifestaba de repente la imagen de la Virgen, o era un arcángel, o era Jesús, o era Dios mismo. Y finalmente se me han ido revelando muchísimas experiencias con los diferentes seres de luz que yo no conocía y los cuales yo no creía. Por tanto, fui dándome cuenta que sí, que eran reales, que existen y que estaban en mi conciencia. ¿Qué más registro yo en ese libro? ¿Cómo superar esa tristeza que nos agobia, esa rabia? Inclusive me pude dar cuenta de cómo yo estaba teniendo de alguna forma todos los pecados capitales, la gula, la lujuria, la ira, la envidia, la soberbia. Empezó como a revelarse esa Sofía que tenía todos esos comportamientos y que obviamente me impactaban descubrirlos. Cuando conectaba con una Sofía envidiosa, me llamaba la atención y me hacía consciente de esa parte de mí. Ahí generalmente le preguntaba a Dios, ¿qué es esto? Y me decía con sus palabras hermosas, llenas de mucho amor y de mucha sabiduría, estás sintiendo esto porque lo tienes y tienes que sanarlo y tienes que descubrir que lo más importante es cómo amarte. Si no te amas, si no empiezas a reconocerte y a valorarte, Sofía, no vas a salir de esto. Tienes que empezar no solamente a conocerte, sino a reconocerte. Y además de eso, lo más hermoso de esta experiencia divina es que yo podía saber que Dios estaba en mí. Luego de escribir el primer libro, siguieron esas experiencias místicas en las que después se me revela que iba a ser un segundo libro, el cual se titula La trascendencia del ser. En ese libro se nota la diferencia. Es como que si la redacción del primero estaba oscura, confusa, difícil, porque obviamente no soy escritora o no era escritora para el momento. Pero ya en el segundo libro, como había avances, como que ya yo había crecido y me había dado cuenta de muchas cosas, la escritura era distinta, la redacción era distinta o es distinta. Se nota la evolución del primero con el segundo. Además de eso, bueno, en el primero Dios me dice qué importan los errores, para qué corregirlos, si lo más importante es su esencia, es la esencia, es el contenido, es el mensaje que se está llevando en esa información. Que no solamente, porque muchas veces nos dedicamos a estar pendientes de la apariencia, del que dirán, y Dios me hizo saber a través de esos errores de redacción, inclusive errores ortográficos, ¿Cómo no prestarle atención a algo que realmente es importante, pero que a la vez no? Porque lo más importante es la esencia, es su contenido. Yo entiendo que Dios me quiso dar a entender, despliega ese amor hacia ti misma y no le des tanto importancia a ese que dirán, al por qué tal cosa, a la crítica, al ser juzgada. Una de las cosas que expresó allí es esa experiencia donde me sentía juzgada, atacada. Es como que ¡hey! Descúbrete, date cuenta del amor que puedes tener. Por eso el subtítulo es Desde la penumbra del darse cuenta, porque realmente cuando empezamos a descubrirnos, a saber que tenemos tanta oscuridad,
oye, pega de tal manera que tú no quieres mirar eso en ti, que lo puedes negar, que lo puedes proyectar en otro, pero cuando descubres que no solamente hay una parte oscura, pero también hay una parte de luz, entonces es cuando te encuentras con esa posibilidad de ser feliz, con esa posibilidad de estar saludable, de vivir en abundancia, de crecer y sobre todo de ayudar a los demás. Te invito a que leas este libro. De seguro te vas a identificar mucho con él porque muestro cómo vivimos los seres humanos ciegos, dormidos, y cuando despertamos creemos que algo más allá nos está llamando y le tenemos miedo, pero resulta que es algo muy hermoso, que es que Dios se está manifestando en nosotros. Descubre en ese libro cómo amarte, cómo superar esa oscuridad, cómo concebir a Dios de una manera distinta, no externo a ti, porque Dios no está en el cielo, ni Dios pertenece a los elegidos, porque Dios está dentro de ti. Dios lo puedes conseguir allí de una manera muy hermosa y de una manera distinta a todo lo que nos han venido diciendo desde chiquito, desde las religiones, desde la política, desde la economía. No, este es un Dios distinto, es un Dios que te reconoce y que reconoce esa parte divina, esa parte donde tú sabes que estás haciendo bien y que puedes desarrollar ese amor que nos va a fortalecer a todos. El libro lo puedes adquirir en Amazon, lo puedes buscar como Sofía Gil o La transformación del ser. Si quieres conocer más de mí o saber todo lo que hago para fortalecerte en este proceso de tu despertar espiritual, ubícame como @sanandoelser999. Además de eso, suscríbete a este canal de luz, dale like, comenta y comparte para fortalecer a todas aquellas personas que estén pasando por el mismo proceso por el que yo pasé. Gracias.